Muy buenos días, amados hermanos y personas que nos están viendo a través del Facebook. Dios los bendiga en abundancia en esta mañana que el Señor nos está regalando. A pesar de la lluvia, estamos presentes para darle la gloria al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque a través de Él y por Él y para Él, hermano, todo se lo debemos a Él. Amén. Así que en esta mañana hemos venido a adorarle, a exaltarle, a que Él nos ministre, hermano, porque necesitamos de Él. Todos los días de nuestra vida necesitamos de nuestro buen Dios. Amén. Así que en esta mañana, hermanos, le damos gracias al Señor por su infinito amor, por su misericordia, por su fidelidad y, como yo siempre digo, por ser paciente también con cada uno de nosotros. Hermanos, antes de iniciar la alabanza, le invito a abrir sus Biblias en el Salmo 145. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Es un salmo muy conocido, hermano, el Salmo 145. Voy a leer unos versículos, hermanos, antes de iniciar los cánticos. Salmo 145, ahí en su casa también puede compartir la palabra de Dios, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Gloria a Dios. Su grandeza es insondable. Alabado sea el nombre del Señor. Cada día te bendeciré. Aleluya, gloria a Dios, hermano. ¿Cómo no vamos a bendecirle? ¿Cómo no vamos a adorarle, hermano? Porque Él es digno, hermano, y todo se lo debemos a Él, hermano. Porque estamos parados, porque podemos andar, el trabajo, la familia, tantas cosas, hermanos, que tenemos para agradecerle en el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana, hermanos, vamos a estar alabando a Dios con este corito que dice: ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a adorarte, dice esta alabanza. Así que te invito, hermano, vamos a estar alabando al Señor con gozo, con alegría, hermano. Amén. Y usted que está ahí mirando a través del Facebook, hermano, también alábele con alegría y entréguele sus cargas. Y que esta semana comencemos en victoria. Amén. Así que entréguele sus cargas, sus preocupaciones, sus ansiedades, porque dice la palabra que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Suenen violines, toquen trompetas, batir las palmas, alabar a Dios. Hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabar a Dios. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Suenen violines, toquen trompetas, batir las palmas, alabar a Dios. Hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabar a Dios.
hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabar a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, claro que sí, hermano. Hombres y mujeres, decía la alabanza. Alabar a Dios. A pesar de las circunstancias, hermano, que uno vive, o del problema, o de la dificultad, alábele, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos alabando al Señor, hermano, para que no se apague el fuego. Dice este corito: vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas. Aquí en la tierra se canta y en el cielo se oye. Amén, hermano. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas. Aquí en la tierra se canta y en el cielo se oye. Aquí en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas. Aquí en la tierra se canta y en el cielo se oye. Aquí en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermano. Con mucha alegría, hermano. Con mucha alegría, hermano. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así y así, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas. Aquí en la tierra se canta y en el cielo se oye. Aquí en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, y así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermano. Con mucha alegría, hermano. Con mucha alegría, hermano. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, así se alaba a Dios. Así, así, y así se alaba a Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aleluya, gloria, claro gloria. Sí. La gloria es para el Señor, hermano. Y esos aplausos, hermanos, son para el Señor. Claro que sí, porque Él es el que nos fortalece, hermanos. Él es el que nos edifica. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor porque podemos alabar al Señor en esta mañana, hermanos. A pesar de la lluvia, hermanos, lo podemos adorarle, podemos exaltarle, hermano. Amén. Vamos a estar cantando en esta mañana, hermanos. Vamos a seguir alabando a Dios.
con este coro que dice: yo siento gozo en mi alma. Amén, hermanos. ¿Estamos sintiendo ese gozo, hermanos? Esperemos que sí. Hermanos, a pesar de las circunstancias, como hoy yo decía, hermanos, el gozo solamente nos puede dar el Señor. La paz, la fortaleza, esa tranquilidad, hermanos, que quizás el mundo no lo tiene. Le damos gracias al Señor porque nosotros lo podemos tener, hermanos. A pesar de lo que vivimos en estos tiempos, no siendo tiempos difíciles, hermanos, Dios nos da esa paz, amén, y esa seguridad. Así que vamos a estar alabando con este corito que dice: yo siento gozo en mi alma. Gloria a Dios. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó a mí. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, claro que sí, hermano. Ese es el gozo que el Señor nos da, hermano querido, la paz. Como hoy yo le decía, el gozo del Señor, dice la palabra que es nuestra fortaleza, amén. Así que gloria al Señor, hermanos. Y ya entrando ya en la adoración, hermano, exaltando, como siempre lo hacemos en este lugar, exaltando a nuestro buen Dios y adorando a nuestro buen Dios, hermano. Dice esta canción que vamos a cantar a continuación: ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. ¿Cuánto necesitamos esa restauración, no es cierto? Que Dios nos limpie, que Dios nos transforme, hermanos queridos. ¿Cuánto necesitamos eso, no es cierto? Así que gloria al Señor. Vamos a estar cantando ya estos coritos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Si se quiere poner de pie, hermano, en el nombre de Jesucristo, le voy a invitar. Vamos a estar adorando al Señor, hermanos. Porque estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios, como dice el pastor siempre, que todo lo hace y que todo lo puede. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven,
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos en tu presencia, Señor. Te adoramos y te bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Padre, porque solamente tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos das la vida, Señor, y nos permites compartir, Señor, este culto, Padre Santo, con nuestros hermanos de manera presencial y también de manera virtual, Señor, como decía mi hermano Adrián, pese a la lluvia, a la gran cantidad de agua que ha caído sobre Resistencia. Señor, aquí hay hermanos, siervos tuyos, Señor, comprometidos, Padre, discípulos tuyos que están buscándote, Señor, que están adorándote, Señor, en tu casa, Señor, y que han levantado un altar de adoración, Señor, un altar de entrega, un altar, Padre Santo, para derramar perfume grato, Señor, de olor agradable a ti, Señor. Padre, que es la adoración de nuestro corazón, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, esta mañana, y te pedimos, Señor, que te manifiestes en medio de nosotros, Señor, así como dijiste, Señor, en Mateo capítulo 14, Señor, versículo 21 en adelante, Señor, que aquel que cree en ti, Señor, tu palabra guardará, y tú vendrás y te manifestarás a él, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, entregamos y consagramos toda nuestra vida a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga, queridos hermanos. Hoy es, la verdad que es un día muy lluvioso en la ciudad de Resistencia, pero eso no es motivo para que la iglesia siga adelante, no es un impedimento. Entonces estamos aquí, hemos levantado un altar de adoración como todos los domingos, de 9:30 a 11:30, es el único culto de fin de semana que hemos centralizado en un solo culto, y aquí estamos, hermano, dando todo para el Señor. Amén.
Bueno, en este sentido también vamos a juntar los diezmos y las ofrendas. Vamos a apoyar la obra del Señor de darle a Él de lo que Él nos da. De lo que Él nos da. Así que yo le voy a invitar a la hermana Hortensia, si puede pasar. Gracias, hermana. Vamos a orar. Amén. Vamos a hacer una oración. Hermana Mar. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, para adorarte a ti, Señor, ahora con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, que es un acto de adoración, Señor. Es un acto de fe, Señor, por el cual te damos a ti de lo mucho, Señor, que tú nos das a nosotros, Señor. Padre, queremos consagrar este momento a ti, Señor. Queremos que tú bendigas al dador alegre, Señor. Asimismo, Señor, si hay alguno que no puede dar, Señor, tú conoces el motivo, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te manifieste la vida de esa persona para que también pueda ofrendar, para que pueda diezmar, Señor, para que pueda traer, Señor Jesús, a tu casa, Señor Jesús, de aquello que tú le das, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, predisponemos el corazón, Señor, porque como dice tu palabra, tú amas al dador alegre, Señor, y lo hacemos de corazón, Señor. Padre, todo esto, Señor, lo consagramos a ti, consagramos nuestra economía, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que bendigas y ayudes, Señor, a aquel que pasa por necesidad, Señor, y que nos ayude, Señor, a ayudar, Señor. Padre, porque aquí los hermanos traen, Señor, primicias, traen mercadería, Señor, tan generosamente de todo lo que tú le das, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos ser de bendición, Señor, a los demás, a los hermanos que pasan necesidad, Señor. Y te pido, Señor Jesús, que tú te manifiestes con provisión a la iglesia de Dios Milagro. Amén. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que nos están mirando vía Facebook, vía redes sociales, Señor, para que tú le hables, Señor, en esta mañana, Señor, y pueda llegar a sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir con una adoración. Amén. Vamos a estar cantando ya la última adoración, hermanos. Una muy conocida. Y que dice: renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Amén. Necesitamos ser renovados, hermanos. Necesitamos ser transformados, como decía al principio. Así que vamos a estar adorando al Señor con esta canción que dice así. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a prepararnos entonces en este momento para compartir la palabra del Señor. Le invito a que tome su asiento. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Aquellos que hemos venido a la casa del Señor, vamos a predisponerlo, vamos a predisponer nuestra vida para que el Señor nos siembre la buena semilla del Evangelio. Amén. Amén, gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos en tu casa, estamos puestos de acuerdo unánime, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Y por eso queremos pedir tu bendición, Padre Santo, para que puedas hablarnos, para que puedas ministrarnos, Señor. Padre, queremos escucharte, Señor. Estamos deseosos de que tú nos hables, de que tú nos ministres, de que tú nos enseñes, Señor, el camino por el que debemos andar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por nuestros pastores Julio y Mirta, Señor, que están de viaje, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los sostenga, que los guarde para que puedan llegar nuevamente a Resistencia, Señor, sanos y salvos, Señor, que tú los traigas, Señor, de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que estés con ellos, Señor, que los protejas, Señor, de todo mal, Padre. Y ahora disponemos nuestra vida y pedimos tu bendición para poder recibir la buena semilla del Evangelio de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, hoy tenemos un día de mucha lluvia, pero de lluvia de bendición. Vamos a ver desde lo espiritual. El Señor hoy nos ha bendecido con un día más de vida. Bueno, y hoy Él ha permitido que llueva en gran magnitud aquí sobre la ciudad, pero eso no es impedimento para que el cristiano venga a recibir del Señor en su casa. Amén. Y yo le doy la gloria al Señor de ver a los hermanos que vienen a la iglesia, que vienen a recibir la palabra. Así que qué contento me pongo yo, cuanto más el Señor, ¿verdad? Cuanto más el Señor de que hay hijos suyos que le buscan a pesar de todo, porque es entendible la situación. Sabemos que hay zonas muy inundadas, hasta para los mismos vehículos. Nosotros mismos cuando veníamos en el auto tuvimos que desviar por varias calles, porque impresionante como en las bocacalles cómo se junta el agua. Así que por la gracia del Señor, así que por la gracia del Señor estamos aquí y con un lindo mensaje, con un rico mensaje lleno de enseñanza para poder recibir la palabra de Dios
en esta mañana. Amén. Así que saludamos muy cordialmente a aquellos que nos están mirando por las redes sociales, para que usted busque con nosotros, se una aquí a nuestro Espíritu, que es el Espíritu Santo, y pueda permitir que el Señor le hable en esta mañana también. Entonces vamos a buscar, hermanos, vamos a buscar nuestro texto base que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 6 en primera instancia. Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 6 y después del 17 al 20. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 6. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahí vamos a saltar hasta el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es palabra de Dios. Amén. Y en esta mañana el título de este sermón, el título del sermón es: la autoridad de un verdadero discípulo del Señor. La autoridad de un verdadero discípulo del Señor. Es un tema muy rico, es un tema que ya lo había comentado brevemente este día jueves durante el cierre y la conclusión del discipulado. Este día jueves hemos tenido, el jueves 25 de noviembre, hemos concluido nuestro estudio de discipulado durante el año en curso, el año 2021. Y vivimos un momento muy grato, un momento de coinonía con los hermanos, donde hemos compartido una cena de coinonía, hemos compartido la palabra de Dios, y después pudimos intercambiar con los hermanos. Usted sabe que el discipulado se llevó a cabo durante 4 meses y se lo hizo de forma virtual, a través de la plataforma de Google Meet. Lo hemos hecho de manera virtual, pero con ciertas clases que fueron presenciales, especiales para ver películas, para hacer comentarios, alguna que otra actividad especial, pero en su mayoría, en el 90% fueron clases virtuales. Y es digno de destacar, y es algo que hablábamos el día jueves también, cómo los hermanos se adaptaron a la metodología, a la virtualidad, porque tenemos hermanos mayores, en su mayoría son hermanos mayores de 50, algunos de 60 años también, y no es lo mismo, ¿no es cierto?, que una persona mucho más joven que está con la tecnología, está a flor de piel, que se está manejando con eso, entonces cuesta un poco más. Y sin embargo,
vemos como el querer es poder, porque cuando uno desea estudiar la palabra de Dios y cuando desea aprender, cuando tiene hambre de inquirir las Sagradas Escrituras, hace su esfuerzo. Y hay muchos hermanos que ya terminando el discipulado es digno de destacar cómo ya activaban micrófono, desactivaban micrófono, activaban cámara, estaban hechos unos maestros, unos maestros. Así que la gloria es para el Señor, la gloria es para Él, y cuando uno desea, hermano, no hay límites, hermano. Cuando uno quiere encontrarse con el Señor, no hay excusa, no hay límite. Los hermanos han aprendido. Y a tal punto que para el año que viene, que estaríamos retomando para el mes de marzo del año que viene el discipulado, ya me pidieron para continuar, en su mayoría me pidieron para hacerlo de forma virtual. Así que imagínense la forma en la cual han aprendido la virtualidad. Así que gloria al Señor. Y bueno, entonces el título de este sermón, que ya más o menos habíamos tocado algo el día jueves, es la autoridad de un verdadero discípulo del Señor. Bien, el texto de Lucas nos da a conocer que el Señor Jesús, en primera instancia, durante el transcurso de su ministerio público, en primera instancia él tuvo 12 discípulos. Él tuvo una cantidad inicial de 12 discípulos a los cuales Él los instruyó de manera personal. Eran quienes comían con Él, quienes andaban con Él, quienes dormían con Él, constantemente lo acompañaban en sus viajes, pasaban tiempo con Él, ¿no es cierto? Él los discipuló de manera personal. Él los discipuló de manera personal. Entonces, transcurrido el tiempo, vemos cómo, llegando a Lucas capítulo 10, dice que él comisiona a 70 más aparte de los 12. Durante el transcurso del ministerio, él comisiona a 70 discípulos más y los manda de 2 en 2. Vemos entonces cómo Lucas nos narra cómo el Señor comienza con un ministerio de 12 en primer lugar, y después, llegado un momento dado, Él comisiona a 70 y los manda, ¿de qué manera? Delante de Él, que vayan primero que Él. Los manda de 2 en 2, que recorran todas las aldeas de Jerusalén, ¿no es cierto? Y después Él los iba a seguir. Y es algo muy característico de un discípulo, porque hoy en día también, hermano, esto tiene una connotación espiritual. Tiene una connotación espiritual en la cual nosotros también como iglesia estamos enviados de 2 en 2. Estamos enviados a predicar al mundo, pero el Señor viene seguidamente. Estamos nosotros hoy en el tiempo de la gracia predicando la palabra de Dios, pero el Señor ya viene tras nuestro. En cualquier momento el Señor viene también a respaldar. Hay una connotación, un significado espiritual. Y entonces a estos 70, el Señor le hace una revelación. Le hace una revelación. Y es algo muy particular, hermano, de aquellos que son discípulos del Señor. Usted sabe que el Señor primero compartía, ¿no es cierto? Él daba sus sermones, daba sus parábolas. La mayoría de las parábolas de Él eran para ilustrar el reino de los cielos. Ese era el objetivo de la mayoría de las parábolas, por no decir prácticamente todas, eran ilustrar cómo es el sistema y el funcionamiento del reino de los cielos. Y cuando Él contaba una parábola, tenía una particularidad, porque Él contaba en público, en presencia de la totalidad de las personas que lo escuchaban, pero la revelación del significado se la daba de manera particular a sus discípulos.
¿Usted se ha dado cuenta que el Señor solamente revelaba el verdadero significado espiritual de su mensaje a sus discípulos? Porque son solamente tesoros que no son para todo el mundo, sino son para los discípulos. Esto ya adentrándonos en el tema que estamos tratando en esta mañana, la autoridad de un verdadero discípulo del Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta que el Señor le revelaba cosas muy especiales solamente a los discípulos, no a todas las personas. El mundo no conocía, ni conoce, ni va a conocer nunca el verdadero significado espiritual de la palabra de Dios. Hermano, eso es un privilegio. Eso es un privilegio que no es parte, que por decirlo de una manera, no es algo que nosotros hayamos hecho mérito, sino que lo tenemos por gracia y por ser hijos de Dios. Lo único que nosotros decidimos, hermano, es decirle que sí o que no al Señor. Pero si le decimos que sí al Señor, Él entonces, y empezamos a pasar tiempo y a tener comunión con el Señor, vamos a empezar a tener revelación de Dios para nuestras vidas, lo cual no es para todo el mundo. Hermano, muchas veces nosotros, en nuestras fuerzas, ¿cuántas veces nos ha pasado que queremos tratar de convencer a algún familiar, a algún compañero de trabajo, a algún amigo, de que el camino del Señor es bueno? Y no se puede, porque esa persona tiene unas vendas espirituales en los ojos que le impide ver cómo son en realidad las cosas. Ahora, la Escritura dice en el libro de Romanos que justamente si nosotros, cuando esa persona acepte realmente a Jesús, entonces esas vendas espirituales son quitadas de los ojos. Y es allí cuando empieza a ver las cosas, empieza a ver la realidad espiritual que es primera y es trascendente, es primera y es trascendente a el mundo físico. Que todo tiene un origen espiritual y que de lo espiritual se manifiesta y repercute en el mundo material, en el mundo físico. Entonces, en este sentido es que dice aquí nuestro texto base, que es Lucas 10, en primer lugar dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 y a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Dice que el Señor primero envió, ¿de qué forma envió? Como comisionó a 70. Comisionó a 70, la versión, otras versiones como la Dios habla hoy dice que eran 72. Eran 72. Pero lo curioso aquí, hermanos, es que el texto es bien claro en el versículo 10 porque dice que los comisionó, los envió en calidad de ¿qué? De embajadores del reino. Hermano, usted se puso a pensar, estimado hermano, estimada hermana que me está mirando vía Facebook, ¿usted se ha puesto a pensar que es usted un embajador del Señor? Es un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra con una misión que es la de traer las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Es un mensaje que no tiene que ver con nosotros. Es un mensaje que no nos pertenece a nosotros. Es un mensaje que el Señor nos ha enviado a retransmitir dice a dónde, a todos los lugares donde Él había de ir. Entonces el significado espiritual, hermanos, es que hoy día también esto continúa. El Señor nos ha comisionado aquí en nuestra iglesia local, la Iglesia de Dios Milagro, a que podamos salir al mundo, a que le prediques a tu vecino, que le hagas saber a tu vecina, a tu pariente, a tu familiar, aquel que está enfermo. Todo el mundo tiene que saber y conocer que Cristo vive, hermano, y que el Señor vendrá seguidamente después de nosotros. Y la revelación que había explicado anteriormente viene en el versículo en el versículo siguiente.
Porque dice en el versículo 2, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra mies es la obra, es el trabajo, ¿no es cierto? Es el lugar de trabajo, eso es. Entonces, rogad al Señor de la mies, al encargado de la obra, que mande más obreros a su mies. Entonces, esta es la primera revelación espiritual, porque el Señor los manda, pero nunca el Señor nos manda algo sin antes explicarnos lo que debemos hacer. Él explicó bien la tarea y después los manda. Y esta es una revelación que no es para todas las personas, sino es para sus discípulos. Y nosotros tenemos que entender que esta misma revelación sigue vigente y que el Señor nos da las instrucciones antes de comenzar la tarea. Entonces, en primer lugar, vemos el versículo 2 que dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y eso es una realidad, hermanos, en la iglesia a nivel universal. Es una realidad en la iglesia a nivel internacional, ¿no es cierto? Donde constantemente vemos que conforme más se acerca el tiempo a la venida del Señor, la corrupción, el odio y el pecado crece a tal punto que ya quieren prohibir que se predique el Evangelio porque está discriminando a ciertos grupos. Ya hablar de lo que dice la palabra de Dios es una ofensa a ciertos grupos sociales, a tal punto que quieren regular y constantemente poner barreras y ¿no es cierto? Y encarcelar la palabra de Dios, mas la palabra de Dios no está presa. Conforme avanza el tiempo y se aproxima el retorno del Señor Jesucristo, vemos que las legislaciones, vemos constantemente ataques a la palabra de Dios. Que no se predique la palabra de Dios, que la iglesia no salga afuera, que la iglesia esté encerrada en el templo y ahí que no molesten a nadie. Pero esa no es la tarea. El Señor nos ha enviado de dos en dos que vayamos y prediquemos. Que vayamos y hagamos conocer su nombre y su verdad, no la verdad de uno, porque el mensaje del Evangelio no es para glorificarse uno. El mensaje del Evangelio no es para que los pastores se hagan conocidos, para que los pastores se hagan famosos, para que los pastores, ¿no es cierto?, le hagan honras, la honra al pastor, con ese concepto. ¿Cómo se ha tergiversado la honra al hombre? La honra al hombre, la honra de poder solamente buscar la bendición del hombre y no la bendición de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios y ver y analizar las instrucciones que Jesús le ha dado a sus discípulos, diciéndole que la mies ciertamente es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos los obreros? Porque son muy pocos aquellos que verdaderamente predican la sana doctrina. Usted sabe que en la iglesia hoy día a nivel mundial, cuántos farsantes, ¿no es cierto? Cuánta gente que busca su gloria personal, cuántos profetas, entre comillas, hoy día, que antes de venir la pandemia por el coronavirus, el COVID-19, ningún profeta a nivel mundial, a nivel internacional, en Latinoamérica o Norteamérica, había predecido, ¿no es cierto?, había predicho que iba a venir la pandemia. ¿Qué habrá pasado con la profecía allí? Esos que se autonombran profetas. Ningún profeta en América Latina pudo predecir que venía la pandemia por el coronavirus. Durante este tiempo, esos pastores sanadores, entre comillas, que montan shows y que hacían pasar a los enfermos y con silla de ruedas y que salían, ninguno de ellos se los vio
siendo utilizados por Dios para sanar a los enfermos de COVID. Entonces, hermanos, vemos que no todo lo que brilla es oro. Por eso los obreros son pocos. La mies es mucha, porque ¿cuál es la mies? Es el mundo entero, hermanos. Nuestra mies aquí de la iglesia de Dios Milagro, nuestra mies es la ciudad de Resistencia, la provincia del Chaco, esa es nuestra mies. Pero la mies es mucha. El Señor está haciendo alusión al trabajo de evangelismo mundial, a las misiones mundiales. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos los obreros? Porque son pocos aquellos que buscan la gloria del Señor. Son pocos aquellos que predican la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Están buscando el renombre, están buscando ser reconocidos, la gloria de los hombres tal y cual eran los fariseos en la época de Jesús. El Señor Jesucristo le decía: ustedes fariseos son tumbas blanqueadas porque por fuera están ornamentados y son lindos, pero por dentro están llenos de muertos y de huesos. El Señor Jesús no mandaba a decir las cosas. El Señor Jesús los confrontaba y le hacía ver que ellos simplemente buscaban el aplauso de la gente, que ellos oraban en las esquinas, ¿no es cierto? Levantaban las manos, ¿no es cierto? Y oraban en público y la gente los escuchaba y decía: mira cómo ora el fariseo, mira qué bien que ora, qué espiritual que es. Buscaban sentarse, que los primeros bancos de las iglesias, de las sinagogas en ese momento, ellos querían sentarse en primer lugar y que el mundo les dé el lugar, la honra al pastor, la honra al siervo. El Señor Jesús los confrontó y le decía que se arrepientan porque eran una generación de víboras. Entonces, hermanos, por eso es que la mies es mucha, porque la mies es el trabajo en el mundo. La mies representa el evangelismo a nivel mundial y los obreros son pocos, porque son pocos, insisto con esto, aquellos pastores, líderes que realmente predican la sana doctrina y que no buscan la conveniencia personal. Y esto es una realidad, hermanos. Tenemos que estar atentos a las Escrituras para no ser engañados, para no ser confundidos, hermanos. Por eso todo este tiempo, estos 4 meses, hemos estudiado aquí en la iglesia cristología, ¿no es cierto? El estudio de la persona, la obra y los atributos divinos del Señor Jesucristo. Porque no podemos distinguir nosotros, no podemos discernir. ¿Y qué es discernir? Discernir es simplemente diferenciar la verdad del error. Pero esta diferenciación no puede ser posible si nosotros en primera instancia no sabemos en qué creemos nosotros. Cuando uno conoce en qué cree, es allí cuando puede empezar a distinguir: esto está bien, esto no. Se da cuenta. Entonces el Señor les revela a los discípulos una realidad espiritual muy grande. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es decir, que el Señor ya le estaba, antes de enviarlo de 2 en 2, ya le estaba dando un panorama de a qué se iban a enfrentar. Tanto ellos como nosotros hoy día, ¿cuál es el panorama antes de predicar la palabra? La mies es mucha, mucho trabajo, muchas barreras, muchas complicaciones. Te van a decir que no, te van a cerrar la puerta. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? En el mismo versículo 2 le dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quién es este Señor de la mies? El Señor de la mies es nada más y nada menos que el Padre Celestial. Él es el dueño de la mies. La mies, otra revelación implícita que está aquí en el texto, es que la mies no es tuya, no es mía, es del Señor. ¿Y cuántas veces, hermano, nos pasa, y yo en primer lugar, que me pasa, que me hago carne de la obra del Señor muchas veces? Nos hacemos carne de la obra del Señor y empezamos y esto es un grave error, hermanos, porque esto nos empieza a estresar y empieza, ¿no es cierto?, a
a consumirnos y vemos que no podemos con la fuerza y queremos y tocamos acá y tocamos allá, ¿no es cierto? Y buscamos y queremos anticiparnos a las cosas y no se puede, hermanos. Y ahí viene la palabra del Señor. El Espíritu Santo trae a mi corazón recordándome que la mies es de Él y no es mía. Entonces, hermano, esto por otro lado, al entender nosotros que la mies es del Señor, que Él es el Señor de la mies y no somos nosotros, ¿qué somos nosotros? Simples empleados, colaboradores. No somos los dueños. Y muchas veces nos pasa a nosotros que en nuestro afán de querer que salgan bien las cosas, hermanos, nos estresamos, damos más de lo que tenemos en la obra del Señor y nos hacemos carne y defendemos a muerte la obra del Señor. Defendemos la obra del Señor, sin embargo, es allí cuando nosotros nos deslizamos, muy sutilmente nos deslizamos y estamos haciéndonos carne de la obra. La obra es de Él. Por lo tanto, esto tiene que darnos paz, hermano, a que el Señor no deja caer su obra. El Señor no deja caer su obra. Hermano predicador que me escuchás, estimado líder que me estás mirando, quizá empezaste una célula, quizá empezaste un trabajo espiritual y quizá vinieron solamente 1 o 2 personas y quizás hace mucho estás en esto. ¿Cuál es la recomendación del Señor? El Señor dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que mande más obreros a la mies. Esto me hace recordar cuando con mi esposa tenemos mucho trabajo en lo que es la experiencia de células, de grupos pequeños. Estuvimos más de 4 años trabajando con grupos pequeños en otra congregación, ¿no es cierto? No en esta, durante nuestro transcurso de nuestro camino en el cristianismo. Y uno de nuestros testimonios era que cuando habíamos empezado, habíamos visto cómo durante meses no venía la gente. Y uno predisponía, me acuerdo que eran los días viernes, donde nosotros preparábamos la casa y ordenábamos todo, porque las células se hacían los grupos pequeños en las casas. Y nosotros preparábamos la silla y limpiábamos todo y acondicionábamos todo. Inclusive después de la charla, siempre queríamos invitarlos a comer y la gente no venía. Invitamos un montón de personas, invitábamos por WhatsApp, imprimíamos folletos, invitábamos y la gente sí voy a ir y a último momento te cancelaban. Y nosotros varios meses le decíamos, Señor, ¿por qué pasa? Y queríamos desanimarnos hasta que el Señor ministró grandemente nuestra vida a través de esta palabra, enseñándonos que la mies no es nuestra, sino que es de Él. Hermano, todo lo que emprendas en el camino del Señor, quieres armar un taller de discipulado, quieres armar una reunión, quieres armar algo para el Señor, hermano, no te hagas carne de la obra, porque la obra es del Señor, descansa en Él, y eso tiene que ser un motivo de gozo para nosotros, tiene que ser un motivo de alivio, hermano, porque somos colaboradores. Entonces aprendamos a descansar en el Señor. ¿Cuál es el proyecto que tenés ahora quizá para este año 2023, 2022, que ya me adelanté un año, el año 2022 siguiente? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que el Señor está poniendo en tu corazón para este nuevo año que viene? ¿En qué el Señor te está mostrando que puedes servirlo? Y quizá no estás seguro, quizá no estás segura, quizá estás desanimado porque una vez ya quisiste emprender y no te fue bien. Hermano, el Señor te habla en esta mañana diciéndote que la mies es de Él. Lo único que tenemos que hacer es rogar. Y rogar siempre tiene un énfasis bíblico mucho más allá de orar. Obviamente que uno puede, durante la oración puede rogar, pero cuando el Señor dice rogad, está diciendo que debemos clamar con intensidad. Tenemos que ser insistentes. No es simplemente hacer una oración. Bueno, en total yo ya oré. Sí, cuando el año pasado ya oré. No, tenemos que ser constantes y pedirle, Señor, te ruego que mandes más obreros a la mies.
Eso es lo que el Señor Jesús, ante esa impotencia, hermanos, cuando nosotros tenemos esa impotencia de no poder hacer las cosas, cuando queremos emprender algo y quizá no nos sentimos respaldados, quizá no nos sentimos acompañados en la tarea, el Señor nos dice que descansemos en Él, que simplemente tenemos que aprender a rogar que el Señor mande más obreros a la mies. Y el versículo 3, aquí seguimos con Lucas 10, Lucas 10:3. Aquí hay una segunda revelación que el Señor también le está dando a los discípulos, a aquellos que iban a emprender la obra. Y es justamente, le dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No es muy alentador, pero esto tenemos que ver qué es lo que realmente está queriendo decir el Señor. Tenemos que entender qué es lo que el Señor realmente está queriendo decir, porque no es que el Señor, ¿no es cierto?, nos está exponiendo o que adrede Él nos está mandando a sufrir para Él mirar desde arriba cómo sufrimos nosotros. Para nada. Sino que Él está revelándonos cuál es la situación panorámica de cómo están las cosas en el mundo. Entonces, en primer lugar le dice que, ustedes quieren servirme. ¿Qué es lo que está? Vamos a traducirlo a nuestro tiempo aquí. Es que el Señor le está diciendo, ustedes quieren servirme, perfecto. Pero les aviso unas cosas. En primer lugar, hay mucho trabajo y son pocos los obreros. Y también tienen que saber que están por irse como corderos en medio de lobos. Entonces ese es el sentido que el Señor, por el cual el Señor le está poniendo en situación a aquellos que le quieren servir. Miren que ustedes van a ir, pero se van a encontrar con un montón de lobisones. Se van a encontrar con un montón de lobos rapaces. Y fíjense que la connotación espiritual del lobo, hermanos, del lobo. ¿Quién es el lobo? El que come las ovejas. Y los lobos, hermanos, muchas veces no son de afuera, están adentro. Tenemos que examinar en profundidad, y esto es lo que se encarga la exégesis, ¿no es cierto?, aquella herramienta de la hermenéutica que enseña a entender el sentido del pasaje bíblico, en su texto y en el contexto. Vemos entonces que el Señor le dice, van a ir como cordero en medio del lobo. Es decir, que muchas veces al querer hacer la obra de Dios nos vamos a encontrar con pseudo cristianos, con pseudo pastores que aparentemente están con nosotros, pero no son de nosotros. Están con nosotros, pero no están en el mismo espíritu. Están con nosotros, pero no están a favor del reino de los cielos. Están quizá orando con nosotros, pero no son cristianos. Entonces, tenemos que entender que en la iglesia, hermanos, en la iglesia hay ovejas, hay cabritos y uno que otro lobo rapaz también. ¿Quiénes son los lobos rapaces, hermanos? Los falsos predicadores. Aquellos que no predican la sana doctrina, que utilizan las cosas de Dios para buscar la admiración de la gente. Aquellos que buscan ser reconocidos por el hombre y que le den los lugares y que le digan, ahí viene el pastor, ahí viene el capellán, ahí viene el profeta, ¿no es cierto?, que le den honra. Hermanos, cuídense de esas personas. Cuídense de esas personas y que el Señor sea quien dirija nuestros pasos a la hora de emprender la obra. Por eso el sentido que el Señor está diciendo, ustedes me quieren servir, la mies es mucha, los obreros son pocos, y también tengan en cuenta que hay un montón de lobos allá afuera. Y también hay una cosa más, porque dice el versículo 4, y en tercer lugar, y la tercera recomendación que el Señor les da, en el versículo 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado,
y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Por qué el Señor le está diciendo no lleven nada? Pero, o sea, es totalmente, parece descabellado una cosa como esta, porque dice, ¿cómo si me voy a ir voy a ir de viaje y ¿no es cierto? Y quizá no sé, me voy a predicar y no sé cuándo voy a volver. ¿Cómo no voy a llevar cosas? Que el Señor está queriendo amedrentarnos. Por eso es lo que está queriendo hacernos pasar un mal rato a nosotros. No, hermanos. Por eso nuevamente explico el sentido del pasaje. Porque el Señor está diciendo, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, porque Él no quiere que a la hora de servirlo a Él nos centremos en las cosas materiales. En otras palabras, dicho de otra manera, Él nos está diciendo, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. El reino de los cielos no consiste, ¿no es cierto?, en todo, en cosas materiales, dice en bolsa, en alforja, en calzado, ¿no es cierto?, en la ropa que utilizás, en el auto en el que andás, en el vehículo en el que andás, no importa. No importa el vehículo en el cual vayas, el tema es que te vayas. No importa la Biblia que utilices, el tema que utilices la Biblia. Entonces el Señor está, dentro de las recomendaciones, el Señor le está instando y le está enseñando el verdadero sentido del deber, que esto no consiste en las cosas materiales. Y también le dice, y a nadie saludéis por el camino. ¿Por qué? Para que no nos hagamos conocidos nosotros. Porque el sentido de saludar por el camino el Señor no es que está instando a ser antipáticos y no saluda a nadie. No, Él significa que no te quedes a comentar, ¿no es cierto? Sí, estoy trabajando acá y tengo a cargo un grupo y estoy haciendo esto y tengo tal cargo ministerial y ya me recibí de esto y ya soy aquello y ya soy prácticamente un querubín. No, hermanos. Por eso el Señor no es que está enseñando a ser antipático, Él está enseñando a que no nos hagamos conocidos nosotros. No saludéis a nadie por el camino, porque el único que debe ser conocido es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, una vez habiéndole dado todas estas instrucciones, y no me quiero olvidar una más que dice, y en cualquier casa donde entre, primeramente decid, pase en esta casa. Y si no te quieren recibir, dice el versículo 6, y si hubiera allí algún hijo de paz, es decir, que si por el camino te encontrás algún cristiano, ¿qué va a pasar? Vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y si no, volverá a nosotros. Hermanos, la mies es del Señor. Y quizá nosotros tendemos a hacernos mala sangre cuando no nos reciben, cuando no nos quieren escuchar y refunfuñamos y nos ponemos nerviosos cuando no somos escuchados, o quizá quisiste opinar en tu clase y no te dio lugar el profesor porque no, acá no se habla de cristianismo, se habla de evolución, se habla de cualquier otra cosa, ¿no es cierto? De cualquier pseudociencia, pero acá no vengas con teología ni con cosas de Dios. Y nos sentimos mal. Nos sentimos mal, pero simplemente el consejo del Señor es, y si no, la paz se volverá sobre nosotros. Hermanos, la obra no es nuestra. Descansemos en el Señor. Sí debemos ser fiel en lo que el Señor nos manda a hacer. Ese lugarcito y ese que el Señor te concedió dentro de la iglesia, quizá en la alabanza, quizá en algún grupo, quizá en la proyección, donde el Señor te haya puesto, tienes que hacerlo y hacerlo con excelencia, porque tu trabajo es para el Señor, sabiendo que todo nuestro trabajo no es en vano y que cosecharemos con gozo aquellos que hemos sembrado con lágrimas. Entonces el lugar y la función que te toque hacer dentro del cuerpo de Cristo, debes hacerlo
con la mayor eficacia y con la excelencia que el Señor se merece, porque el trabajo no es para el pastor, no es ni siquiera para la denominación, estás trabajando para el reino de los cielos. Entonces estamos llamados a hacerlo de la mejor manera posible, hacerlo para el Señor. Te toca barrer la iglesia, hacerlo con gozo y hacerlo a tal punto que se note que el barrer, que limpiar el piso se hace y se lo hace bien en la iglesia, porque es para el Señor y el Señor te va a recompensar en público. Son trabajos que no se ven, hermano. Usted viene el domingo a la iglesia, viene y usted pasa al baño y todo impecable el baño. Hay hermanos que están limpiando el baño. Y la función del hermano que limpia los baños, que limpia el piso, no es mayor que aquel que está predicando. Porque el Señor nos ha puesto diferentes miembros de un mismo cuerpo, diferentes funciones, y entre todos conformamos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, gloria a Dios por los hermanos que se esfuerzan, por los hermanos que ensayan, por los hermanos que practican la alabanza, que están comprometidos, hermanos, y la obra del Señor subsiste porque el Señor es quien la sostiene. Gloria a Dios. El Señor sostiene su obra, hermanos. Por eso cuando hay algún rebeldón en la iglesia y no quiero venir, hermano, estás en toda tu libertad. El pastor le va a buscar, le va a llamar. Los pastores nos vamos a ocupar de visitarlo, de llamarlo por teléfono, pero si no quiere venir, hermano, estás en tu total libertad. La obra no se cierra porque alguno enojado no quiere venir más. Es una realidad, hermano. Porque el Señor Jesús lo dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso cuando hay algún hermano ofendido sin causa, que uno no sabe que no vino más a la iglesia y se le visita, hermano, ¿no es cierto? El buen pastor, aquel que deja las 99 y va y lo busca. Pero si el hermano no quiere venir, bueno, se lo deja y se ora, pero la obra continúa, hermano. No se para la obra porque algún hermano enojado o que está ofendido por sí mismo, y no se para la obra, hermano, la obra sigue. Y si ese hermano no quiere venir más, y bueno, el Señor levantará otro músico, levantará otro evangelista, otro devocionalista. La obra sigue, la obra es del Señor. Descansemos en Él. Pero sí, nuestro deber es ser fiel en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Te ha mandado a predicar, sé fiel en eso. Te ha mandado a enseñar la palabra, sé fiel en eso. Trabajar con los niños, tenés que ser fiel en eso. Porque el Señor te está mirando y pronto te va a promocionar también al Señor. No creas que el Señor es deudor de nadie. Así como el Señor ve tu compromiso en lo poco, sobre lo mucho te pondré, dice el Señor. ¿Cuál es la misión? Quizá tu misión es simplemente abrir la iglesia. Esa es tu función dentro del cuerpo. Hacelo con excelencia. Que el Señor es quien ve y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Hebreos 11:6. Amén. Avanzando, hermanos, entonces, vemos que el Señor había entonces comisionado a los 70, le dio las instrucciones, y avanzando hasta el versículo 17, del mismo de Lucas 10, hasta el versículo 17, vemos cuál es el resultado de esta comisión. Dice que volvieron los 70 con gozo, el versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vemos, hermanos, algo muy curioso. Transcurrido un tiempo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo transcurrió, pero transcurrido un tiempo dice que estos 70 empiezan a volver con resultados, empiezan a volver con experiencia. Ya habían tenido experiencia en el trabajo ministerial, en el trabajo del campo ministerial. Ya ellos habían sido enviados de parte del Señor.
y volvieron con experiencia y querían contarlo, y de lo cual lo más llamativo que ellos estaban contando, lo que ellos estaban comentando, está allí en el versículo 17 diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es lo que le llamaba la atención a ellos. O sea, Señor, hicimos, es decir, trayéndolo a nuestros días, vemos como ellos, ¿qué es lo que le estaban diciendo, interpretando en el sentido del pasaje? Señor, hicimos muchas cosas, volvimos, Señor, tenemos un montón de cosas, de novedades para contarte. Hicimos esto, hicimos aquello, hicimos un montón, pero aún los demonios, Señor, se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban maravillados, estaban asombrados de que tenían autoridad espiritual hasta para echar fuera demonios. Y eso es lo que más le llamaba la atención, porque es algo que quizá ellos se habían enterado durante la práctica de campo ministerial. Y en el versículo 18 ¿qué le dice el Señor Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces el Señor está diciendo, sí es cierto. Yo veía que había actividad espiritual en los cielos. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Es cierto, yo veía a Satanás caer como un rayo. El Señor estaba asentando lo que ellos decían. Él decía, yo veía actividad en el mundo espiritual cuando ustedes fueron a predicar de dos en dos. Y le sigue diciendo en el versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué le está diciendo el Señor? El Señor Jesús continúa afirmando esto, diciéndole, sí, yo les he dado autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les va a dañar. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Y esto es muy curioso, porque si nosotros leemos la versión Dios habla hoy, hollar serpientes significa caminar entre las serpientes. He aquí, entonces el Señor Jesús le está diciendo en la versión Dios habla hoy, dice, sí, yo le doy poder para que caminen entre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal sin recibir daño alguno. Que una nueva revelación. Fíjense, hermanos, ustedes que antes de enviar a los discípulos, el Señor les da una revelación. La mies es mucha, los obreros son pocos. Les dice también que los envía como corderos en medio de lobos, y les decía que lo importante no es lo material. No lleven alforja, no lleven bolsa, no lleven nada. Lo importante no es lo material. Pero también al volver el Señor, y ya teniendo una experiencia con el Señor, una experiencia de campo y de trabajo ministerial, el Señor le dice, yo veía a Satanás caer como un rayo, y sepan una cosa, ustedes tienen poder, óigame bien, hermano, y aquellos que me miran por Facebook, el Señor Jesús nos ha dado poder de caminar entre serpientes y escorpiones sin recibir daño alguno. ¿Y qué es eso? Entonces yo tengo que pasar entre las víboras. No, hermanos, es una connotación espiritual para referirse a los demonios. Las serpientes y los escorpiones son demonios. La serpiente, usted sabe quién es la serpiente antigua en la Biblia, quién se le compara como una serpiente, la serpiente tortuosa. La que se arrastra es Satanás. Quizá en tu trabajo, quizá en tu, ¿no es cierto?, en el club, en el lugar, en tu universidad, en el lugar donde estás desempeñando funciones, hay serpientes y escorpiones
que son los espíritus que poseen a las personas que nos rodean muchas veces, serpientes y escorpiones. La serpiente, porque la serpiente es alusión a los demonios, es una alusión espiritual a los demonios. La serpiente por el veneno que tienen, y los escorpiones por la ponzoña. ¿Cuántas veces nos relacionamos laboralmente con personas ponzoñosas? Con personas de lengua venenosa, que como la víbora andan por detrás buscando a quién devorar. Pero hermano, hermana que me escuchas, si eres un discípulo del Señor, porque este mensaje fue dado a los discípulos, no a todas las personas. Por eso el título de este mensaje es La autoridad de un verdadero discípulo del Señor. ¿Eres un verdadero discípulo del Señor? ¿Eres una verdadera discípulo del Señor? Si eres un verdadero discípulo o discípula del Señor, esta palabra es para ti. El Señor dijo: yo les doy poder. La versión Dios habla hoy: yo les doy poder para que caminen entre serpientes y escorpiones sin recibir daño alguno. Hermano, ese es el poder de la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en la práctica de la fe, hermanos, cuando pongas tu fe en marcha, cuando actives tu fe y empieces a caminar en fe, el Señor te dice: yo te doy poder para caminar entre serpientes y escorpiones sin recibir daño alguno, y nada os dañará, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. ¿Y por qué no te va a dañar nada? Porque estás haciendo la obra de Dios, hermano. La obra de Dios no es tuya, no es mía, es del Señor. Y si realmente estás haciendo la obra del Señor, el Señor te protege, el Señor te cuida, el Señor te ampara, el Señor te defiende, estimado hermano, estimada hermana, el Señor te sostiene. No vas a caer porque estás ejecutando lo que Él te mandó a hacer, que es predicar la palabra de Dios. Entonces tenés fe en esta mañana que el Señor te sostiene, que el Señor te tiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te sostengo, hijo mío, hija mía. La gloria sea para el Señor Jesucristo, que vive y que reina. Entonces, hermanos, si estás haciendo una obra del Señor y estás caminando entre serpientes y escorpiones, estás caminando entre lobos rapaces, no te preocupes, que la fe es también el poder que te da el Señor para caminar entre gente perversa, para caminar entre gente que no practica el bien, que se hacen llamar pastores, que se hacen llamar líderes, que se dicen ser cristianos, pero no juegan para el Señor. Juegan para su reino personal. Entonces, entre esas personas nosotros podemos caminar sin recibir daño alguno. Ni siquiera te van a tocar, no vas a recibir daño alguno, porque el Señor nos sostiene. Quizá vas a estar en incertidumbre, quizá muchas veces no vas a estar seguro de las cosas, vas a estar en incertidumbre, no sé si debo hacer esto o debo hacer aquello. Quédate tranquilo, que el Señor te sostiene. Quédate tranquilo, que el Señor te tiene de la mano y nada te va a dañar, porque estás cumpliendo la obra de Él, que Él te envió. Y aquí hay un gran error de nuestra parte, porque esta segunda revelación posterior de que el Señor nos ha dado la capacidad de caminar entre serpientes y escorpiones, que son, hago énfasis nuevamente en esto, las serpientes y los escorpiones son los espíritus que están dentro de las personas que nos rodean muchas veces, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero hay personas que están poseídas por escorpiones, por víboras, y nos quieren hacer daño. Pero el Señor nos da la capacidad de caminar entre ellos sin ser tocados siquiera. Y entonces esto es una noticia que a nosotros nos llena de gozo.
nos llena totalmente de gozo a nosotros decir realmente, wow, qué bueno, nada me va a dañar, o sea, y tengo autoridad para echar fuera demonios inclusive. Y ese es el error. Porque el motivo de regocijarse no debe ser ese. En el versículo 20 de Lucas 10, 20 dice, pero no os regocijéis, dice Jesús, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese debe ser el motivo de estar regocijado. ¿Por qué, hermanos? Porque es allí cuando nosotros vemos que los espíritus se nos sujetan. Quiere entrar la vanidad al corazón. Quiere entrar, no, realmente yo tengo autoridad de parte de Dios. No, mira, si yo estudié, yo tengo autoridad. No, si yo sé. Si yo me nombraron líder en la iglesia, entonces entra la vanidad al corazón. Y eso nos pasa a todos, hermanos. Y el Señor le dice, pero no se regocijen porque los espíritus se los sujetan, sino que regocíjense. ¿Por qué? Porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces el verdadero motivo de que si un espíritu, de que si los espíritus se te sujetan, o si estás caminando entre serpientes y escorpiones sin recibir daño alguno, el motivo del gozo debe ser que realmente tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tu nombre está escrito y registrado como un hijo de Dios, que sos un hijo de Dios, que sos una hija de Dios. Ese debe ser el motivo del gozo, hermanos. De que tu Padre es el Dios de los cielos, el Creador y el Señor de toda la creación. Ese es tu Padre celestial y sos un hijo de Él. Entonces, eso significa que Dios te respalda. Y el respaldo no es para todas las personas, el respaldo es para sus hijos. El respaldo es para sus discípulos, no es para todas las personas. Por último, hermano, voy a concluir. Vamos a comparar esta situación y esta potestad, esta autoridad que el Señor le dio a los discípulos con personas que no son discípulos del Señor y que quisieron hacer lo mismo. Y entonces en este contraste vamos a ver la diferencia y la importancia de contar con el respaldo con el Señor. Le invito a que busque Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Del versículo 11 al 17 vamos a ver cómo unas personas que no tenían la autoridad delegada de parte del Señor, como eran personas que no fueron comisionados por el Señor, que no eran hijas de Dios, personas que no eran hijos de Dios, personas que simplemente se lanzaron a querer hacer lo mismo. Vamos a ver cómo le fue. Hechos 19, versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Nuevamente, el enfoque espiritual. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Aquí dice exorcista ambulante, usted quiere ponerle curandero, quiere usted ponerle payé, chamán, quiere ponerle el nombre que se aplique acá en el contexto. Eran exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos quisieron hacer lo mismo, diciéndole a los endemoniados, os conjuro por Jesús, ese que predica Pablo. Y el versículo 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Los hijos eran los 7 hijos de Esceva los que oficiaban como exorcistas ambulantes. ¿Y qué le pasó? El versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo,
A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es decir, que el endemoniado le dijo: a Jesús conozco, es el Hijo de Dios, el Cristo, el Todopoderoso. Y a Pablo también es un apóstol, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el versículo 17 dice, el versículo 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, o sea, es decir, que los dio vuelta completamente, pudo más que estos 7 hijos de Seba, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y hay otra versión que es la del lenguaje actual que dice heridos y medio muertos. O sea, recibieron una paliza de parte del endemoniado por querer utilizar el nombre de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que no es solamente decir el nombre del Señor, es quien lo dice. No es solamente, sí, en el nombre de Jesús hay poder, amén, y la gloria sea solamente para Él. Pero no es solamente decir el nombre, es la integridad de quien lo dice. Es la espiritualidad y la santidad de la persona que está utilizando el nombre del Señor. Es la vida espiritual y la comunión que tiene un cristiano que es discípulo del Señor, aquello que le da autoridad. Es el pasar tiempo con el Señor lo que nos da autoridad. ¿Y quién es un discípulo del Señor? Para terminar, ¿quién es un discípulo del Señor? ¿Quién es un verdadero discípulo del Señor? Mateo 7 del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, es muy fuerte esta palabra. Es muy fuerte, pero es la realidad. Solamente un verdadero discípulo del Señor es quien tiene autoridad espiritual delegada de parte del Señor para llevar su nombre por el mundo. Amén. Yo le invito en esta mañana que podamos cerrar los ojos, vamos a orar. Vamos a poner en práctica esto que el Señor nos ha hablado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Solamente a ti, Señor, que vives y que reinas por los siglos de los siglos, Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Señor, no hemos venido, Señor, a perder el tiempo, Padre. Hemos venido a recibir el alimento espiritual para nuestras vidas. Tú nos hablaste, Señor. Tú nos guías, tú nos enseñas, Señor, con amor. Por eso yo te pido, Señor, que traigas arrepentimiento, Señor. Que quiebre nuestro orgullo que es vano, Señor. Padre, esa autoproclamación, Señor, que caiga, Señor. Eso de ser conocido delante de los hombres, Señor, que eso no sirve para nada, Señor. Tú dijiste que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, qué triste va a ser cuando tú tengas que decir a las personas: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en ese momento van a querer justificarse diciendo: Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir: nunca los conocí. Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos examinarnos, Señor. Hacer una introspección, Señor, verdadera, Señor. Que podamos, Señor, realmente ponernos a cuenta contigo, Señor, y dejar los malos caminos, arrepentirnos, Señor.
arrepentirnos, Padre, de buscar la gloria personal. Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos extender tu reino, Señor, entendiendo, Señor, que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, Señor, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, Señor. Padre, por eso también te pedimos que envíes más obreros a la mies. Ciertamente tú nos enseñaste que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso te rogamos, Señor, y te pedimos que mande más obreros, Señor, a la mies, a tu trabajo, Señor, entendiendo que la obra es tuya y no nuestra, Señor. Padre, yo te agradezco por la vida de mis hermanos que están presentes aquí, Señor, que toda la lluvia que ha caído en Resistencia, Señor, y que ahora está saliendo el sol, no los ha detenido, Señor. Padre, ellos han venido con miles de dificultades, están aquí, Señor, y te están buscando, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, y que tú contestes las oraciones de ellos, Señor, porque ellos demuestran compromiso contigo, Señor, empezando por mi hermano Adrián, Señor. Gracias por la vida de ellos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder estar a cuentas contigo, Señor, y estar seguros de que realmente somos discípulos tuyos y no simples seguidores, Señor. Padre, aquellos que somos discípulos, tú nos has dado autoridad, Señor, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará, Señor. Gracias, Señor, porque así tú lo quisiste, Señor, porque así tú dispusiste, Señor, que sea de esa manera, Señor. Y en esta mañana te damos toda la gloria, la honra y la adoración. Señor, bendice a aquellos que nos están mirando por las redes sociales. Y yo quiero bendecir a aquellos hermanos que nos están mirando por las redes sociales. Extender tu mano allí donde estás, en tu lugar. Quizá no estás mirando de algún sanatorio, quizá estás en el hospital, quizá estás con algún problema. Te pido que extiendas tu mano allí donde estás, estimado seguidor de Facebook. Extende tu mano allí y recibí la bendición pastoral en esta mañana. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo estén sobre tu vida y sobre tu familia. Recibí la bendición, recibí la salud de parte de Dios. Y te pedimos que te acerques a la iglesia de Dos Milagros, cito Avenida 9 de Julio, 1814, 9 de Julio y calle 10. Estás cordialmente invitado. Venía a contar tu testimonio. Venía a contar lo que el Señor te habló. Queremos conocerte, queremos orar por tu vida, queremos orar por tu familia. Acércate con tu familia a la iglesia. Estás cordialmente invitado. Asimismo, queremos orar por las peticiones contenidas en nuestra cajita. Vamos a orar por estas peticiones y por cada una de las peticiones que usted ha traído a la iglesia en esta mañana. Le invito a que levante su mano y vamos a orar por las necesidades y las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, dejamos a tus pies, Señor, todas las peticiones, Señor, contenidas en esta cajita, Señor. Padre, aquí en estos escritos, Señor, hay lágrimas, Señor. Hay, Señor, cuestiones difíciles, Señor, que tú las conoces, Señor. Yo no las conozco, Padre, pero te pedimos, Señor, que tú traigas respuestas, Señor. Y aquellos que están levantando sus manos en el hogar reciben la contestación en esta mañana, en el nombre de Jesús. Esta va a ser una semana de buenas noticias, de buenas nuevas para tu vida, para tu familia, donde el Señor va a revertir pronósticos, diagnósticos médicos en promesas. Oh, aleluya, Señor. Padre, te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que han presentado sus peticiones por escrito, Señor, aquí, Señor, en esta caja, formalmente. Señor, atiende la necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, por cada uno de los miembros que están presentes aquí, Señor, que ha traído su necesidad, Señor, bendícelo.
Bendícelos y ayúdale, dale fuerza, Señor, para que sigan adelante, Señor. Y que tú les respondas y que sea una semana de victoria, Señor, y de buenas noticias. Y que recuerden que si son discípulos del Señor, el Señor le ha dado potestad para caminar entre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará. Hágase propio, hágase carne de esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria. Amén. Hermanos, esperamos que el Señor haya bendecido su vida en esta mañana. Amén. Esperamos que el Señor le haya hablado, que le haya ministrado. Vamos a despedirnos de la casa del Señor y le dejo a mi hermano Adrián que cierre con una alabanza, con una adoración. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Que tenga una buena semana y que Dios le acompañe en cada decisión que usted tome. Le esperamos en la iglesia. Amén. Bendiciones. Nos vamos despidiendo, hermanos. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser.